Estamos con el profesor Olmedo Auris Melgar, dos veces secretario general del SUTEP, representante del Magisterio y vicepresidente de la CGTP en representación del Magisterio Nacional, a quien le damos la bienvenida a través de SUTEP RTV. Bienvenido, profesor. A Olmedo Auris, díganos qué opinión tiene usted sobre el panorama político actual y esta percepción del país que vivimos. Bueno, como bien sabemos, no solamente los maestros y tampoco solamente los trabajadores, sino la opinión pública general, a escasos 120 días de que el actual presidente de la República asumiera su mandato, dio un viraje hacia la derecha con beneplácito de sectores que tienen pues el poder económico en sus manos. Me refiero a las transnacionales, a la derecha, incluso al fujimontesinismo, en una franca demostración, obviamente, de que bueno, pues se alejó de los sectores progresistas, de la propia izquierda, que jugó en un momento crucial, diríamos, para su elección presidencial, un papel muy importante, y de esta manera pues ha causado una enorme desazón incluso a su propio electorado, que es del orden del 33%, ¿no?, de la población electoral a nivel nacional, que no es poca cosa. De tal manera, a partir de ahí, incluso su primer ministro, ex militar Valdés, ha dicho con absoluta claridad de que el país, el Perú, no está para ensayos, ¿no?, que aquí no va a haber cambio alguno. Entonces, eso significa que el ofrecimiento del presidente de la República, que tenía que ver con la gran transformación del país, con la hoja de ruta, definitivamente, como él mismo dice, no va, ¿no es cierto? Y esta situación se agravó incluso en el mes de noviembre y en el mes de diciembre, cuando, motivado por los problemas de Cajamarca, que tienen que ver con este proyecto minero Conga de la empresa explotadora y saqueadora de nuestros recursos mineros como es Yanacocha, ¿no?, también puso en seria tensión tanto al gobierno central como al gobierno regional, a las fuerzas vivas, vamos a decir así, de la región de Cajamarca. Y ya todos nosotros conocemos que incluso se ha llegado a un peritaje internacional, los peritos han dado ya su informe, y esto es un instrumento técnico que incluso una declaración a manera de un mensaje, ayer el presidente de la República ha dicho, Conga de todas maneras va, obviamente, con algunas mejoras. En ese sentido, nuestra opinión es que este gobierno ha sido atrapado por la derecha, por los grupos de poder y por Confiep, que incluso en una franca demostración de que ellos son los que gobiernan, ¿no?, han sacado anuncios publicitarios a toda una página, ¿no?, más que sugiriendo, ¿no?, haciendo ver qué es lo que debe hacer el presidente de la República de acá para adelante. Continuar, vamos a decir, con la política neoliberal, no haber cambios sustanciales en esto, y realmente pues esto significa para nosotros un malestar y un retroceso, porque la política continuista neoliberal está en su pleno apogeo y no hay ningún punto de quiebre, ninguna demostración en contra de este modelo neoliberal, y realmente la voluntad de la población está ahí. Entonces hay pues una respuesta incluso negativa, hay resquemores, dudas, incertidumbre, frustraciones, malestar en el pueblo peruano. Desde su punto de vista también, ¿cuál es la dinámica de la CGTP que está organizando a trabajadores, y cuál sería la situación actual del trabajador peruano? Bueno, la CGTP, como es de conocimiento público, ha jugado un rol muy importante en estos últimos tiempos, enarbolando naturalmente una plataforma que combina los problemas laborales que son inherentes a los trabajadores, razón de ser obviamente la CGTP,
pero también defendiendo planteamientos, exigencias, ¿no?, de aspectos neurálgicos de la vida política, económica y social del país, como es, por ejemplo, la defensa de nuestros recursos hídricos, la defensa, por ejemplo, del gas, del agua potable, la defensa de la Amazonía, la defensa de los puertos, etc. Sin embargo, esta plataforma laboral del cual estoy hablando también está pendiente. Es cierto que el presidente Ollanta recientemente ha tratado de definir cosas en el sentido que el gas de Camisea, concretamente la del lote 88, va a ser para el país. Va a permitir con ese gas que se construya, por ejemplo, todo lo referente al gasoducto surandino. Incluso se ha manifestado que se debe levantar una planta petroquímica en el sur del país, que sería sumamente importante y obviamente sirva pues para el consumo interno. Sin embargo, ahí mismo la derecha pretende enmendarle la plana diciendo de que si bien es cierto eso podría ir, pero debe ser con inversión extranjera, más no con la participación de Petroperú. Otra vez, la derecha, ¿no?, en una demostración que ni siquiera defiende el interés nacional, sino prioriza el interés foráneo, no quiere que Petroperú, por ejemplo, invierta, vamos a decir, en esta mega tarea, en esta mega acción, por ejemplo, del gas. Eso revela de cuerpo entero de que definitivamente la derecha peruana es apátrida, no quiere a nuestro país. Porque preguntémonos, ¿quiénes van a llevar adelante este megaproyecto del gas, del gasoducto? Van a ser empresas como Petrobras. ¿Y Petrobras qué cosa es? Si bien es cierto puede ser extranjera, pero es una empresa del Estado brasileño. Ecopetrol igualito, es una empresa, ¿no?, del Estado colombiano. Entonces, la CGTP, como reitero, ha jugado su rol, pero también ha contribuido en que, bueno, sea electo el actual presidente de la República. Por eso, una de las primeras tácticas después de 28 de julio fue apoyar, vamos a decir así, al nuevo gobierno y también luchar para exigir de que los ofrecimientos del gobierno se concreten. Sin embargo, una vez que a los 4 meses Ollanta Humala, ¿no?, da un paso hacia la derecha, realmente la CGTP el 24 de marzo último en su Asamblea Nacional ha definido con claridad una nueva táctica. Y la táctica es, lógicamente, señalar con absoluta claridad que nuestra lucha tiene que estar orientada a combatir al modelo neoliberal y a todos aquellos que implementan y operativizan este nefasto modelo neoliberal. Y con eso estamos señalando que tenemos que luchar contra este gobierno. Por eso ha acordado en esa asamblea, ¿no?, trabajar por la realización de una jornada nacional de lucha para el mes de julio. Y en ese sentido, los maestros de SUTEP, considerando que SUTEP es parte integrante de la CGTP y diría mejor, uno de los pilares fundamentales de la CGTP, el SUTEP tiene que contribuir a lo largo y ancho del país con impulsar esta jornada nacional de lucha. ¿Esto también sería parte de la plataforma prioritaria de los trabajadores a nivel nacional? ¿Esta plataforma de lucha también? Claro que sí, porque mira, te decía de que la agenda laboral y social de la CGTP está ahí sin atención. Han habido unas primeras reuniones en los primeros meses de gobierno, nada más. Es decir, cuando el premier era Salomón Lerner, pero una vez que hubo cambios en el gabinete y ahora Valdés es el premier, no hay ninguna reunión, ¿no es cierto? Entonces está sin solución, sin atención la agenda social, la agenda laboral de la CGTP, que entre otros obviamente es de exigencia, ¿no?, de mejores condiciones de vida, de trabajo para los trabajadores, mejores salarios, mejores sueldos, mejores pensiones. En el caso, por ejemplo, de nosotros, los maestros sabemos perfectamente de cómo nos ha tratado el anterior gobierno, sencillamente con una política terriblemente antimagisterial, y en eso no ha tenido ningún escrúpulo, incluso de no darnos ningún incremento salarial.
Entonces hay razones de sobra para que nosotros obviamente nos organicemos para una confrontación con este gobierno, pero a la par de eso, también por ejemplo en el sector estatal, ¿no? Ustedes han escuchado hablar del CAS. ¿Qué cosa es un trabajador del CAS? Es un trabajador que no goza de muchos beneficios que los otros trabajadores que hacen la misma labor sí lo tienen. Me explico, en el sector estatal hay 3 regímenes laborales. Hay trabajadores que están al amparo del decreto ley 276, otro decreto legislativo 728 y luego del CAS. El trabajador del CAS no tiene los derechos que tienen los otros 2 regímenes, haciendo la misma labor, ganan por debajo del salario de los demás. Muchas veces no tienen ni gratificación. Y realmente una demostración de burla, el Congreso, con beneplácito del presidente de la República, ha promulgado una ley, según ellos, de derogación al CAS. Cuando tal derogación no es verdad, no es cierto, es una falacia, ¿no? Que no tiene nombre. ¿Por qué? Porque ahí lo que se está haciendo es legalizar al contrario, ¿no? El despido masivo de los trabajadores. Profesor Olmedo Auris, como educador también profesional, ¿cuál sería su apreciación con respecto a esta situación de la educación en el país y las acciones del gobierno y esta nueva ley que se está promoviendo a través de esta segunda Convención Nacional? Mira, todos los peruanos y particularmente aquellos que crean corriente de opinión dicen lo siguiente: vivimos un país con un permanente crecimiento económico durante los 10 últimos años. Pero eso no va de la mano, vamos a decir así, con que tengamos y debemos tener una buena educación. ¿No es cierto? Nuestra educación no es buena. Está, digamos, en cuestión la educación peruana. Correcto. Pero lo que no podemos admitir es que esa opinión pública, empezando por el gobierno, ¿no?, focalice y culpe al maestro única y exclusivamente a él como responsable de esta debacle educativa, ¿no? Entonces a nosotros nos ven como los patitos feos, ¿no?, de la sociedad, como los responsables, como los incapaces, ¿no?, que por nuestra incapacidad, ¿no?, en época de bonanza, nuestra situación económica cada vez más retrocede. Entonces frente a eso yo diría lo siguiente: efectivamente los maestros tenemos que ver en el proceso de enseñanza-aprendizaje, pero nuestra responsabilidad es apenas del 30%. Como no lo digo yo, lo dicen los connotados pedagogos, ¿no? Entonces, el propio Banco Mundial una vez también opinó de esa manera. Walter Peñalosa, un maestro de maestros, un pedagogo peruano, de la misma forma. Ahora bien, el 70% de los responsables, ¿quiénes son? Empezando por la familia, la sociedad, el Estado, ¿no?, los gobiernos, que no se han preocupado o en todo caso escasamente se preocuparon de la educación. Entonces, ¿qué cosa debemos hacer desde mi punto de vista? Que ese ofrecimiento del gobierno, que tiene que ver, por ejemplo, con hacer la revolución educativa en el país, se concretice. Nosotros acá en el Perú tenemos proyecto educativo nacional, el SUTE tiene proyecto educativo, los gobiernos regionales tienen sus proyectos, tienen sus diseños curriculares. Entonces, ¿acaso no hay herramientas de sobra para poder hacer la reforma educativa? Y en eso, obviamente, los maestros tenemos que ser considerados, porque no puede haber revolución o transformación educativa en cualquier país del mundo sin el concurso, sin la presencia del magisterio. Entonces, nosotros reclamamos al gobierno central que cumpla su compromiso y que trate adecuadamente a los maestros. Los maestros, por nuestra parte, reclamamos, por ejemplo, de que debe terminar los diversos regímenes laborales. En nuestro país hay ley del profesorado.